Yo estoy convencido de que los cambios que estaban en marcha en relación con una economía más circular y verde en relación con el cambio climático van a permanecer, pero no cabe duda de que ahora mismo estamos sufriendo un impacto en muchos aspectos clave dentro de esa idea de nueva ciudad. En primer lugar, en relación con el transporte. Diría que es uno de los aspectos críticos, ¿no? Durante estas últimas semanas, estando confinados, se nos animaba a utilizar el automóvil privado, ¿no? Es seguro que el único modelo sensato y sostenible de ciudad a medio y largo plazo se sustenta sobre el transporte colectivo eficiente y sobre la cercanía, es decir, sobre la sustitución de muchos viajes obligados, ¿no?, por desplazamientos más sencillos, más inmediatos, en gran medida a pie, ¿no? Esto es un tema que tendremos que recuperar y va a costar, porque ahora mismo hay, sin ninguna duda, un cierto miedo. El transporte público es visto como amenaza. Hay que decir que tiene una parte positiva. Muchos de los usuarios han multiplicado sus viajes a pie, pero tiene también un elemento muy amenazante, ¿no? Y es el hecho de que se pierda el hábito o se termine desarrollando una cierta fobia a la utilización, por ejemplo, del metro, ¿no? Esto ha sido aprovechado por algunas voces, sobre todo en Norteamérica, que han defendido el modelo de Los Ángeles, por así decir, frente al modelo mediterráneo, ¿no? El modelo de Nueva York, de ciudad más compacta, que consume menos suelo, ¿no? Esto se ha demostrado, afortunadamente, falaz. El impacto del virus no ha dependido de la densidad de las ciudades, sino Hong Kong, Singapur, o el propio Seúl habrían sufrido un impacto muy severo. Sin embargo, han seguido estrategias que les han permitido, de alguna manera, solventar el problema de otra forma, sin sufrir un impacto tan muy serio, y otras áreas de menos densidad, tanto en América como en Europa, sin embargo, se han visto paradójicamente muy afectadas por la epidemia. Es decir, no hay una correlación exacta entre densidad e impacto del virus, pero no cabe duda de que esto es un riesgo. Es decir, que vuelvan a surgir voces a favor del aislamiento, la utilización del automóvil, la ciudad dispersa, el suburbio de bajísima densidad, ¿no?, que son, en el ámbito occidental, las principales amenazas que tiene la sostenibilidad urbana. Pues me temo que hay un salto cualitativo y además hacia atrás en la solución que por lo menos en las ciudades europeas y norteamericanas se están dando a la pandemia. Cuando uno mira la evolución de las grandes epidemias que han dejado una huella en la ciudad, ¿no?, uno observa que han dejado también un legado de instrumentos de administración de la ciudad, a veces de más control. Es discutible, digamos, que sean siempre instrumentos en favor, por así decir, de una mayor democracia cívica, ¿no?, pero sin embargo han dejado huella seguro, ¿no? Los distritos de París tienen que ver con la ciudad en estado de peste, ¿no?, y la necesidad de controlar distritos, barrios, calles, el hábitat de cada uno, tener clasificados y organizados a los habitantes, ¿no?, como manera de controlar los desplazamientos, que siempre ha sido la clave de las epidemias tradicionales, ¿no? Otras epidemias nos han dejado legados más concretos, ¿no? De la viruela hemos heredado el aparato estadístico y la capacidad de entender el concepto de riesgo, que fijémonos lo importante que es hoy en día, ¿no? Allí es donde se empezó a valorar el riesgo de contagio por áreas geográficas, por edades, etcétera, ¿no?, cuando todavía no se tenía noción de los microorganismos ni de verdad del origen de la epidemia que duró siglos, ¿no?, de la viruela, ¿no?, cuando solamente se tenía constancia de la eficacia de la vacunación, ¿no? Y ya modernamente, hay que decir, gran medida el urbanismo contemporáneo viene de la preocupación por la higiene pública, ¿no? Las famosas epidemias de Londres del cólera son las que dieron lugar, cuando se constató por primera vez de una manera empírica los orígenes de la enfermedad, por ejemplo en el agua, a través de los famosos estudios del médico del Dr. Snow. Ello da lugar a la creación del primer gran sistema de saneamiento moderno en Londres, ¿no?, que depuró por primera vez el agua que se arrojaba al Támesis, ¿no?, con una ambición
que hace que en gran medida todavía esa red esté vigente en nuestros días. Es un caso positivo. Desde entonces tenemos muy claro que el urbanismo está muy ligado a la urbanización, a la buena urbanización y a la prevención del riesgo sanitario, ¿no? Por eso, todavía en el tercer mundo, el urbanismo arranca por la calidad del agua. Y en cuanto se consigue en cualquier lugar de asentamiento informal calidad del agua, tanto para saneamiento como para abastecimiento, desciende enormemente la mortalidad infantil, ¿no? Que es, por lo cual es un salto siempre de gigante, ¿no? Pero incluso más modernamente, las epidemias reiteradas de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, el tifus en los barrios más pobres de la ciudad, alimentó todo el discurso de la vivienda higiénica, de la necesidad de que el sol y el aire fueran la columna vertebral de nuestro pensamiento arquitectónico, ¿no? Y estamos todavía en ello, ¿no? Bien, pues muchas de estas lecciones son vivas, pero ahora estamos viviendo una circunstancia extraña, porque de alguna manera nos hemos retrotraído a la época de la peste, ¿no? A la cuarentena tradicional, ¿no? Pero han seguido apareciendo temas no resueltos de otras etapas. Por ejemplo, como ya no estábamos sufriendo la amenaza de la tuberculosis y de los tugurios, ¿no? Como entornos no habitables que favorecían la infección, ¿no? Nos hemos dado cuenta que muchas viviendas no alcanzaban los mínimos de higiene que hoy en día son estándares básicos, ¿no? De humanidad, ¿no? Pero no en el tercer mundo. No estoy hablando de las favelas de San Pablo, ¿no? Donde confinarse en una no casa es a veces muy difícil, ¿no? Estoy hablando del centro de ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Donde nos hemos encontrado sótanos inhabitables, pero que estaban habitados, ¿no? Viviendas interiores que dan a patios de 40 metros cuadrados, ¿no? Circunstancias en realidad insalubres, inhabitables desde el punto de vista, en este caso ya no tenemos tuberculosis, pero del equilibrio mental, ¿no? No es lo mismo haber soportado el confinamiento en una vivienda contemporánea con balcones o ventanas a la calle, ventilación cruzada y aire y jardines en el entorno, ¿no? Que pasarla, como digo, en una vivienda interior del centro urbano, ¿no? Sin apenas comunicación con el sol y el aire, ¿no? Por tanto, hay cuestiones que siguen pendientes, ¿no? Y que van a seguir alimentando la ciudad. Por ejemplo, hemos abandonado el tema de la rehabilitación residencial. Estábamos pensando que ese era un tema más bien de los polígonos de vivienda de los años 60, 50, que son energéticamente muy poco amigables, ¿no? Que son poco habitables pues porque ni siquiera tienen ascensores para personas que ahora mismo son muy mayores, pero nos hemos encontrado también con que hay persistencia de problemas críticos de hace, digamos, casi 100 años, como la vivienda no higiénica en la ciudad central, ¿no? Hombre, el impacto más importante tiene que ver también con mi primera reflexión, ¿no? He hablado del transporte, pero hay otro elemento que ha venido a compensar en parte este impacto sobre el transporte, ¿no? Que es el tema del teletrabajo, ¿no? La posibilidad de reorganizar nuestra manera de trabajar de tal forma que el trabajo presencial se pueda combinar en el futuro con el trabajo, la comunicación digital y el teletrabajo, ¿no? Ahora mismo el impacto, el cambio ha sido muy brusco, porque hemos pasado de una situación de normalidad sin transición a una situación de confinamiento y teletrabajo, ¿no? Pero no cabe duda que una de las apuestas que creo que tendríamos que defender, porque va en la línea de la ciudad sostenible también, es el combinar trabajo presencial y teletrabajo. Esto tendría mucho interés también para trabajar también en la línea de escalonar los horarios de trabajo, por así decir, laminar también las necesidades de transporte a lo largo del día, ¿no? Ahora mismo, colegios, universidades, comercios, administración y empresas prácticamente funcionan en la misma gama horaria. Si algunas de ellas combinan teletrabajo, estoy diciendo no el mismo día de la semana, sino según días de la semana, unos
el lunes, otros el miércoles, otros el viernes. Si combinan el escalonamiento y flexibilización de los horarios de entrada y de salida, incluso que durante la jornada laboral una parte pueda ser en teletrabajo y otra parte pueda ser presencial, ¿no? Si los colegios se organizan de tal manera que no todos empiecen a la misma hora, ¿no? No estoy pensando en que los niños de primaria y de bachillerato empiecen a horas distintas, sino que un colegio completo pueda empezar a una hora y otro que está al lado pueda empezar media hora o una hora más tarde, ¿no? Cuestiones de este tipo y luego turnándose, ¿no? Eso, cuando los padres a su vez puedan tener flexibilidad de horarios para poder sintonizar con el horario de sus hijos, en definitiva nos puede dar una ciudad más a la carta que sin duda desinflará, ahora empleando el lenguaje epidemiológico que todos estamos utilizando, ¿no? Achatará la curva, en este caso, de los picos de transporte, ¿no? Es un tema muy importante. Yo creo que ahí van a cambiar bastantes cosas y en este caso, sin ninguna duda, a mejor y además en la línea correcta de la sostenibilidad. Yo creo que ha sido para todos un shock, ¿no? Muchos hemos sufrido también dolorosísimas pérdidas personales, ¿no? Y nos ha permitido valorar realmente lo importante que es la cercanía humana, el abrazo, el apretón de manos, ¿no? Cuestiones que dábamos por hechas y por entendidas, ¿no? Lo que es el estar unos cerca a otros, pero no solo para trabajar, ¿no? Para darnos consuelo, para darnos apoyo, ¿no? Creo que esto a un nivel, si se quiere, más amplio, ¿no? Ha puesto también de manifiesto que, como en todas las crisis, hay la salida negacionista y, podemos decir, egoísta, ¿no? De quien se refugia en el individualismo, sálveme yo, ¿no? Quien querría irse a aislarse a una cabaña solitaria en el campo y esperar a que todo pase, ¿no? Como los aristócratas del Boccaccio, ¿no? Que huyen de la ciudad de la Florencia en estado de peste, ¿no? Pero también, por otra parte, yo percibo que las redes de solidaridad, de cercanía, ¿no? Es increíble que justo cuando estamos encerrados nos hayamos conocido muchas más personas que compartimos la misma calle, que ves que los niños vuelven a comunicar, ¿no? Entre ellos, con los padres, ¿no? Es decir, ha puesto por delante lo importante. Y en una sociedad como la nuestra, ¿no? Una sociedad abierta, pero al mismo tiempo muy condicionada por el mercado, ¿no? Donde el trabajo y la economía pues, es lo esencial, ¿no? Ha puesto por delante que todo es muy volátil si no se tiene el sustento, digamos, de las relaciones humanas y personales que nos nutren y que nos hacen personas, ¿no? Y ojalá esto no se diluya, ¿no? Da igual lo que hagas, ¿no? Incluso las víctimas, tú cuando ves los procesos, ¿no? Históricos, ¿no? De grandes crisis, de persecuciones, ¿no? Donde la víctima es víctima, ¿no? Pero al final la víctima en ese proceso de individualismo, de salvarse como fuera, ¿no? Termina convirtiéndose en cómplice, ¿no? En muchos casos, ¿no? En este caso vemos que efectivamente hay la actitud de la solidaridad, etcétera, que yo creo que es mayoritaria en este caso, ¿eh? Sin ninguna duda, ¿no? Porque ¿quién no tiene un hijo, un padre? ¿Quién no está preocupado por la salud de un pariente? ¿Quién no ha tenido una pérdida, ¿no? Cuando se haga el balance se verá que son millones de personas las que conocen o han perdido un amigo cercano, un pariente, un abuelo, ¿eh? En fin, va a ser un impacto psicológico grave, ¿no? En un momento en que ya no lo teníamos asumido, ¿no? Quizá todavía a principios del siglo XX, ¿no? Cuando la epidemia de la gripe, pues todavía las familias estaban acostumbradas a perder algunos de los bebés, ¿no? De los nacidos, a tener muchos hijos, porque no todos iban sobreviviendo, ¿no? Siempre era una gran pena, ¿no? Pero era algo que era cotidiano, que estaba ahí, ¿no? La esperanza de vida no llegaba ni era la mitad de la que podemos tener ahora, ¿no? Es decir, la muerte era más cercana, ¿no? Era siempre considerada una desgracia, pero sin duda era más cercana. Después de una guerra mundial, imagina, ¿no? Pero llevamos mucho tiempo en que estamos intentando, como sea, controlar las emergencias, ¿no? Por eso es muy importante que sean visibles los riesgos, ¿no? Y por eso tenemos un gran problema con el cambio climático, ¿no? Y es que hasta que no sea visible, realmente la sociedad no va a reaccionar, ¿no? Hasta que no se experimente, ¿no? Y aquí, en este caso, tenemos la suerte de que hemos experimentado con lo que puede alterar nuestras vidas algo tan simple, ¿no? Como sencillamente un patógeno no controlado, ¿no?
ni siquiera de una morbilidad tremenda, ¿no? Esto no es el SARS, ¿no? Afortunadamente, ¿no? También es verdad que no hay ningún patógeno, como eso te habrán contado muchos, ¿no? Ningún patógeno agresivo es al mismo tiempo tan contagioso y difuso como este, ¿no? Hay como dos posibilidades de adaptación, ¿no? Pero lo cierto es que ha alterado nuestras vidas como nada antes, ¿no? Como un conflicto bélico a gran escala, ¿no? Y tardaremos en recuperarnos, ¿no? Pero si de esto resulta al menos esa cualidad, ¿no? De volver a poner delante los valores humanos, ¿no? Yo lo daría la experiencia por bien tenida, ¿no? A veces de terribles, no ya crisis, sino desgracias, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nació la idea de nunca más combatir entre nosotros por territorios, por riquezas, ¿no? Sustituyamos la conquista y la guerra, ¿no? Por la cooperación y el comercio, ¿no? Y ahí tenemos la Unión Europea, ¿no? Donde se reconcilian 10 años después, escasamente, de estar de los bombardeos, ¿no? Las naciones más enemigas, ¿no? No nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Del valor de lo que tenemos, ¿no? Y bueno, estas crisis yo creo que nos ayudan a poner las cosas en orden, ¿eh? Vamos a empezar como arquitecto. No ni desconozco ni valoro en menor importancia los cambios, digamos, sociales o en la tecnología, ¿no? Pero voy a empezar por los que tienen que ver con la ciudad cotidiana, ¿no? Pues el primero es poner en valor y recuperar el espacio público para la gente. Hemos rediseñado las ciudades desde hace 50 años más para el automóvil, una y otra vez. Estamos rehaciendo la ciudad una y otra vez en favor del automóvil. Ahora que no tenemos automóviles, hemos vuelto a ver las cosas de una manera muy clara. No tenemos automóviles, no nos podemos mover, pero tenemos aire limpio y no disfrutamos de polución tampoco, ni de ruido, ni de polución ambiental como antaño, ¿no? Polución que, por cierto, se lleva cada año tantas personas afectadas, ¿no? Hay tantas muertes prematuras por la polución del aire como las que llevamos con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, no estamos hablando, pero es un mal invisible, ¿no? Todavía menos consciente que lo que ha significado este virus, ¿no? Por tanto, primero, reordenar y repensar el espacio público desde la prioridad del peatón, poner el automóvil en la ciudad en la posición que merece, es decir, es algo que existe, no se puede negar, ¿no? Las familias tienen su automóvil, pero no puede ser el elemento privilegiado ni en el espacio público de la ciudad, ni para circular, ni para estar aparcado, ¿no? Hay que empezar ya también en ese punto a sacar el automóvil de las áreas centrales, ¿no? E incluso de los núcleos más centrales de cada barrio, no solo del centro de una ciudad grande, ¿no? De su casco antiguo, ¿no? Sino también de esos subcentros que deben existir en cada barrio. Segunda idea importante, nos hemos dado cuenta de lo que vale la ciudad cercana. Lo fácil que ha sido la pandemia para aquellos que salen a la calle y encuentran el centro de salud cerca, el hospital está ahora sin circulación a pocos minutos, ¿no? de transporte, aunque en este caso pues público o motorizado, ¿no? Y tienen muy cerca de su hogar la farmacia, el supermercado, la tienda de proximidad, los ultramarinos, en definitiva, lo esencial, ¿no? Si esto lo ampliamos cuando estemos en la normalidad, con los equipamientos más cercanos, la educación, etcétera, nos damos cuenta del valor que tiene la ciudad cercana. Por tanto, no perderlo, lo estábamos perdiendo aceleradamente, estamos perdiendo el comercio cercano, estamos perdiendo los equipamientos en el interior de la ciudad, esta especie de sangría de colegios y de equipamientos que salen del centro de las ciudades porque el espacio es más caro, porque es más rentable reinstalarse en las afueras, ¿no? Aunque sea a costa de mayor desplazamiento, ¿no? Todo eso es un tema fácil de empezar. En el caso del espacio público, inmediato, ¿no? Hay otros temas que necesitarán cambios normativos, pero que tampoco son costosos. Por ejemplo, nuestras viviendas son ahora mismo viviendas productivas. Es decir, estamos desarrollando trabajo y alojamiento, ¿no? Bien, las normativas urbanísticas no solo no lo contemplan, más bien lo prohíben. Es decir,
las casas o las viviendas son viviendas, las oficinas son oficinas. Para que el teletrabajo pueda funcionar, la vivienda productiva, es decir, una vivienda que en su diseño y en sus actividades pueda compatibilizar, ¿no?, una actividad económica con el propio habitar, ¿no?, se tiene que convertir en cotidiano, ¿no? Incluso una vivienda que pueda permitir compatibilizar eso e incluso la presencia de los niños, ¿no? Son cosas que en una generación más joven, millennial, en otros contextos, vemos, ¿no? Una vivienda, la madre trabaja en un hospital y debe salir de casa, pero el padre es diseñador, puede trabajar desde casa y tiene los niños en un espacio habilitado para eso, de tal manera que no les es difícil el tenerlos cerca, ¿no? Es otro modelo de familia distinta. Este modelo tiene que quedarse, ¿no? No digo que se imponga, sino que ahora mismo las normativas y la manera en que concebimos la vivienda está como orientada a hacerlo difícil. No es cómodo ni sencillo tener este modelo. Claro que puedes adaptar tu vivienda, claro que, pero no el entorno, el ambiente no lo... Eso significa cambios en el mercado, cambios en la mentalidad de la promoción, cambios en la mentalidad de los arquitectos, ¿no? Tenemos ahí que romper una costumbre y creo que lo pueden romper no solo los arquitectos, sino fundamentalmente los que deben dirigir el mercado, que son los usuarios. Ellos son los que deben exigir mejor arquitectura, sostenible. Se han empezado a hacer edificios verdes cuando las grandes empresas han visto que eso era un valor de sus oficinas, tener el emblema, ¿no? Tener, en definitiva, mostrar esa preocupación ambiental, ¿no? Pues en el caso de la reconfiguración de la vivienda, pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que yo veo ahí cambios muy, muy evidentes. Otros cambios más complejos harán relación a la utilización de Smart Cities. La próxima epidemia no puede ser con confinamiento. Tiene que ser, evidentemente, con identificación y aislamiento de las personas afectadas, estudio y trazado de sus contactos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso compatible con nuestros valores de Occidente, en donde la intimidad, ¿no?, y los derechos individuales, ¿no?, son clave? Es decir, sin que esto nos convierta por así decir, en individuos sometidos a un gran hermano, ¿no? Es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque, vale, no quiero que en nuestra sociedad se vea en la disyuntiva de seguridad y pérdida de la libertad individual, ¿no? Nuestra cultura se sustenta sobre la libertad, ¿no? La libertad es un tesoro precioso, ¿no? Y la libertad se basa en el respeto, evidentemente, y sobre, en mi opinión, claro, esa es mi opinión personal, sobre un sentido del sentir colectivo, del que no somos libres, pero en comunidad, ¿no? Nunca aisladamente, ¿no? Pero, evidentemente, estas tecnologías que tienen que impedirnos que volvamos a tener que confinarnos, ¿no?, son tecnologías que de alguna manera inciden sobre la intimidad. Ahí necesitamos muchísima reflexión. Necesitamos no solo tecnólogos, necesitamos personas, necesitamos filósofos, antropólogos, profesionales de todo tipo, que aporten visiones distintas, ¿no?, de lo que esto significa de nuestro cambio, de nuestra cultura, y en qué medida amenaza o no consolida nuestras libertades, ¿no? Son cuestiones, como digo, todas ellas muy importantes, pero hay algunas que se pueden empezar desde ya, ¿no? Y, por ejemplo, en el grupo que el Ayuntamiento de Madrid ha constituido de expertos para pensar algunas salidas inmediatas de la crisis, la que aparece más clara e inmediata es reordenar la posición del automóvil en el espacio público, ¿no? No basta ampliar las aceras los domingos mientras estemos confinados, sino que esto tiene que ser algo permanente, un cambio. Y no es costoso este cambio. Lo que ocurre es que necesita mucha paciencia, mucho diálogo, porque claro, todos somos al mismo tiempo usuarios del automóvil y al mismo tiempo peatones, ¿no? Por suerte, ahora todos vivimos la experiencia de ser peatones, ¿no? ¿Quién no ha experimentado estos días la sensación de lo agresivo y antipático que es un automóvil pasando por una calle cuando estamos en la hora de paseo de adultos o de mayores, ¿no? Incluso cuando el automóvil no es respetuoso, como es abucheado, ¿no?, y cómo incluso la gente ha tomado la calle espontáneamente, ¿no?, sin corresponderles, ¿no?, sin que el ayuntamiento la haya peatonalizado como tal, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que, cuando volvamos a usar el automóvil, no olvidar esta experiencia, ¿no? Y seguir, porque esto es fácil de organizar desde ya, ¿no? La otra clave que antes mencioné, que no insisto más, es que
para eso tiene que funcionar bien el transporte público. Y para que no sea amenazante, tiene que tener más frecuencias, una limpieza ejemplar, la sensación de que podemos mantener las distancias, ¿no? En ello, es decir, una experiencia totalmente distinta de lo que es el uso del transporte público actual. Sí. Yo siempre he tenido mucho interés por conocer, en fin, también por, en la medida que soy arquitecto, pero también sociólogo, y siempre me ha interesado la historia de las sociedades mismas, las pandemias, ¿no? Esto que he reflexionado y que he mencionado tiene que ver un poco con un interés que en mi caso es de muchos años, ¿no? De décadas y décadas, ¿no? Pero ahora mismo hay un libro que estoy releyendo, ¿no? Que organiza muy bien lo que han significado no ya las epidemias, sino la idea misma de la evolución del concepto de salud, ¿no? Que ahora mismo tan importante nos parece, ¿no? Se titula, es de George Vigarello, se titula Lo sano y lo malsano. Es este libro que afortunadamente, además, está editado también en España, está traducido por Adaba Editores, ¿no? Y se subtitula Historia de las prácticas de la salud desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Es decir, que arranca con las grandes epidemias de la peste, pero acaba con los problemas de la salud mental, del equilibrio psíquico, del concepto de bienestar, ¿no? Este concepto de bienestar está resultando ahora mismo muy importante, igual que hay una línea que desde, digamos, las asambleas verdes, ¿no? Se está potenciando, ¿no? De hacernos conscientes de la sostenibilidad a todas las escalas, ¿no? El problema y el impacto del cambio climático, cómo nos concierne desde el diseño de un apartamento, ¿no? Hasta la organización de la ciudad. También pasa esto con el tema de la salud, ¿no? En este caso se trata de un libro no traducido todavía a español, pero muy interesante, ¿no? Es de un especialista británico que lleva ya también varias décadas trabajando sobre la ciudad saludable, ¿no? Que es un tema y un concepto ahora mismo importantísimo, ¿no? Pero aquí lo amplía, ¿no? Es este libro, es de Hugh Barton, City of Wellbeing, A Radical Guide to Planning. Es, en este caso, ya no solo la ciudad saludable, sino la ciudad del bienestar completo, ¿no? En la portada, que la volvemos a ver, ¿no? Es casi el manifiesto, ¿no? Parece casi un cartel electoral, ¿no? Vemos unas personas mayores que pasean por un parque cerca de unos niños, se ve que están en una ciudad porque aparecen al fondo unos edificios altos, ¿no? Es la idea de que realmente no es solo la salud lo que tenemos que perseguir, ¿no? O al menos es no la salud como reacción frente a la enfermedad, sino es un concepto más integral de bienestar, ¿no? Que por otro lado lo lleva defendiendo la Organización Mundial de la Salud desde hace bastante tiempo, ¿no? El bienestar completo implica lo físico y lo psíquico, ¿no? Es decir, tan importante es, como antes hablábamos, la cercanía humana, ¿no? Como que nuestro organismo pueda librarse de patógenos, ¿no? O que podamos combatir las enfermedades de estilo de vida, ¿no? Cardiovasculares, obesidad, respiratorias, cánceres, etcétera, etcétera.